están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con el análisis en un día movido, con más recursos presentados, relacionados, por supuesto, con este proceso electoral. Y para hablar del tema hemos invitado a dos analistas. Se trata de Paul Boteo, él es analista político de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Pedro Cruz, de Primero Guatemala. A los dos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Y más adelante se estará uniendo a esta conversación la licenciada Anaeli López. Ella es ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Así es que iniciemos rápidamente. La primera pregunta relacionada con lo que estamos viendo estos días. Después del domingo, pues hay una serie de procesos legales encaminados, una elección que deja un poco de dudas en cuanto a lo que ha sucedido con el conteo de votos, y esto ha generado pues alguna respuesta de parte de ciertos partidos políticos. ¿Qué opinión les merece lo que estamos viendo? Paul Boteo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Definitivamente lo veo con preocupación. Creo que cualquier proceso electoral como funciona en Guatemala goza o ha gozado de cierta credibilidad, y lo que estamos viendo es que varios partidos políticos, como nunca tal vez, están poniendo varios recursos en donde se cuestiona la forma en que se procedió en el proceso electoral del pasado 25 de junio. Hay que entender cómo funciona. Aquí están involucradas más de 100,000 personas que son los garantes de este proceso electoral, y no es precisamente el Tribunal Supremo Electoral quien tiene, digamos, la potestad de realizar el conteo de votos y la logística en sí del día del evento. Entonces, al cuestionar de alguna forma la logística y la forma en que se llevó el proceso electoral, pues de alguna forma se deslegitima ante la población. Y eso es peligroso, porque nos coloca o nos puede colocar en una situación de cierto caos, de cierta zozobra, de cierta incertidumbre. De hecho, hay incidentes en diferentes municipios hasta el día de hoy. Y toquemos casos específicos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, de la alcaldía, que es de las primeras situaciones que se dan, uno puede entender que se pueda dar, digamos, cierta situación, porque la diferencia entre el primero y el segundo realmente es insignificante, mínima. Estamos hablando de 500 votos de 800,000 personas que estaban llamadas a votar ese día. Y en ese caso particular, uno puede entender que ciertos errores humanos, y aquí hay que entender también esto, porque están apareciendo fotografías, por ejemplo, de actas en donde a veces no cuadran ciertos números. Bueno, hay que recordar que esto lo hicieron seres humanos que se pueden confundir, y que puede haber de alguna forma ciertos errores, como puede suceder en cualquier proceso. Lo que no podemos afirmar, creo yo, y sería bastante irresponsable hacerlo, es decir que aquí hubo un proceso sistemático de querer causar o beneficiar a ciertos candidatos o a ciertos partidos políticos, porque creo que eso tendría que haber supuesto que más de 100,000 personas se pudieran de acuerdo y que se fueran errores sistemáticos. Pero en el caso específico de Ciudad de Guatemala, cuando hay diferencias tan mínimas como la que se están dando de 500 votos, pues uno podría entender que se dé un proceso de recuento de actas. Ahora, como lo están pretendiendo algunos partidos políticos, de que se tenga que revisar todo el proceso para todo el país, me parece que eso sí sería un escenario muy peligroso para la democracia de Guatemala. ¿Qué dice Pedro Cruz? ¿Qué sensación deja lo que estamos viviendo en estos días con el proceso electoral? Bueno, me sumo a lo que decía Paul, creo que lo explicó bastante bien, pero quisiera agregarle también que los superhéroes de la democracia, como yo siempre he llamado a los miembros de las juntas receptoras de voto, pues deberían de ser los primeros en salir a decir, miren, el proceso estuvo mal, el proceso no se llevó a cabo como se debería llevar a cabo, y sin embargo yo no he visto pues una manifestación de juntas receptoras de votos en donde digan, miren, mi trabajo, lo que me costó a mí tantas horas del día, más de 12 horas del día, entre que llego y veo los votos, atiendo a la ciudadanía, cuento los votos, no se ve reflejado. ¿Y será que lo harán o no lo hacen por algo? Pues hasta este momento no se ha visto que lo hayan hecho, porque muchas veces sí, en algún momento sí se manifestaron, miren, el acta que yo subí no es el acta
que está reflejada. Cuando sucedió, por ejemplo, el error 21 en las elecciones pasadas, varios miembros de juntas receptoras de voto lo dijeron, y en el momento que se llevaba el conteo, pues se arregló todo el proceso. Sin embargo, ahora yo no lo he visto. Sí hemos visto a miembros de partidos políticos que están en todo su derecho interponer recursos para poder, como lo estaba diciendo Paul, volver a contar los votos, revisar el proceso, pero los miembros de las juntas receptoras no lo han dicho. ¿Y será que esto iba a pasar? Es decir, los miembros de partidos políticos iban a reaccionar como lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿o fue a partir de lo que vimos que sucedió con la elección en la Municipalidad de Guatemala? Es que todo empezó el año pasado. Yo creo que la certeza del proceso, como se inició, no se llevó a cabo de la mejor manera. Yo no voy a olvidar cómo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral fue la encargada de iniciar este caos con la falta de transparencia del mismo proceso. Y recordemos, algo importantísimo que voy a poner sobre la mesa es el funcionamiento del TREP. El hecho de que el TREP haya funcionado como funcionó tan rápido y de una manera efectiva, no fue porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieron un gran trabajo, porque no lo hicieron. Fue porque expertos y personas que conocen del proceso electoral, a quien hay que agradecerles, se involucraron para fortalecer el sistema, que es otra cosa, porque eso ayudó a que se fortaleciera el sistema de conteo de votos, y eso le dio y colaboró para que el trabajo de los ciudadanos y de las juntas receptoras de votos pudiera verse reflejado de una manera rápida. ¿Qué agregaría Paul Boteo? Bueno, yo estoy de acuerdo con que se cometieron muchos errores de parte del Tribunal Supremo Electoral previo al día de las elecciones, pero yo creo que hay que diferenciar los errores que se cometieron previos a la logística que está establecida el día de las elecciones. Bueno, y de hecho, ahí el mismo domingo, representantes de las misiones de observación decían que el proceso se había llevado a cabo mejor de lo previsto, y luego al día siguiente vemos todo esto. Por favor. No, y creo que toda esta observación internacional que se da, la observación de ciudadanos, esto es un proceso bastante democrático, en donde además de las personas que están en las juntas receptoras, hay muchas personas que también están fungiendo como observadores, y creo que la conclusión hasta el momento es que el proceso fue en forma general bastante transparente y funcionó bien. Yo creo que es muy peligroso que querramos acercarnos a un escenario en el cual querramos cuestionar todo el proceso electoral. Lo que hay que hacer es atender caso por caso y ver, por ejemplo, que en varios municipios sí hay descontento, pero hay que analizar si ese descontento es, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que, repito, hay una situación que se tiene que resolver, o, por ejemplo, si es el caso de otros municipios en donde simplemente el enojo es porque se reeligió un alcalde que lleva 4 periodos ahí y las personas ya no lo soportan más, ¿verdad? Pero si el proceso no tuvo ninguna situación anómala, si la diferencia de votos es lo suficientemente grande como para decir aquí no pasó nada, yo creo que no podemos caer simplemente en decir a mí no me gustan los resultados y yo quiero que este proceso se repita, o yo quiero generar la mayor incertidumbre posible. Esto me parece muy peligroso, y aquí es clave el actuar del Tribunal Supremo Electoral en este momento. Creo que tiene que salir a zanjar estas situaciones lo más pronto posible. Lo que no se puede es dejar que pasen las horas y que esto vaya creciendo en el malestar. Creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que salir a dar la cara y tiene que resolverlo de la forma más pronta posible. Bueno, y precisamente por eso, para conocer también una opinión técnica de alguien que estuvo adentro del Tribunal Supremo Electoral, hemos invitado a la licenciada Anaeli López, quien ya se encuentra con nosotros en línea. Ella es exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, licenciada, bienvenida a Decisión Libre. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, todo bien, pues acá analizando el tema. Cuéntenos, usted tuvo oportunidad de ver la conferencia de prensa que esta noche ofrecieron los miembros de la Junta Electoral del Distrito Central. ¿Cuáles son los principales puntos que pone sobre la mesa de lo que escuchó? Bueno, buenas noches. En primer lugar, hay que ser honestos, y si se cometió un error, tratar de enmendarlo. Hay un error técnico que se cometió al convocar
a la audiencia de revisión una semana antes, porque la ley bien claro dice en el artículo 238, una vez recibidas todas la documentación, la Junta Electoral convocará y señalará día y hora para la audiencia de revisión. La audiencia de revisión es un derecho que tienen los partidos políticos de que se revise todas aquellas impugnaciones que realizaron en la mesa. Si no, no tendría razón de ser impugnar en la mesa, no estar de acuerdo, si no tuvieran un momento procesal para hacerlo valer y sumar ese voto o aceptar que pertenece a otro partido. Para esto, aquí es donde está el primer error de la Junta. La Junta nunca previó que podía atrasarse la llegada de la papelería. Y fue lo que sucedió. Se atrasó la llegada de la papelería, llegó el momento que ellos habían señalado antes de recibir la papelería, llegó el momento de la audiencia y no estaba la papelería completa, y era lo que alegaban los partidos. Ahora entiendo por qué. Porque no, en primer lugar, eran las 4 de la mañana y ellos todavía estaban recibiendo papelería. A las 11 fue la audiencia, y eso sí es demasiado tiempo. Demasiado corto el tiempo para decir ya estamos listos para llevar a cabo la audiencia. Entonces, primer error, haber convocado antes de tener toda la papelería con ellos, bajo control. Segundo, que la población debe tener bien claro que revisar, abrir las urnas es volver al pasado. Las urnas no se pueden abrir, los votos no se pueden recontar. Los únicos votos que se pueden revisar son aquellos votos que fueron impugnados y que en la audiencia de revisión son ratificados por el fiscal del partido. En la ley no aparece ningún procedimiento que diga para revisar todo de nuevo. No existe. La única bolsa que se puede abrir, sacar de la caja, abrir frente a todos, los fiscales, la Junta Electoral, un delegado del Registro de Ciudadanos y un delegado de la Inspección del Tribunal Supremo Electoral, ante todas esas personas se puede romper la bolsa que trae los votos impugnados, y son los únicos que se van a revisar el día de la audiencia de revisión. Además, en ese momento, si no está de acuerdo, presenta sus impugnaciones y la Junta Electoral no resuelve, no le toca, no es el órgano competente. La Junta Electoral hace un informe circunstanciado y lo envía al Tribunal Supremo Electoral, quien es la autoridad que resuelve todas las impugnaciones que se presenten en las audiencias de revisión. Entonces, el error que cometió el partido, si así se quiere, el partido creo que es el que tiene el problema, no llevó en el momento de la revisión, no llevó las boletas que tenía que entregarle su fiscal de que había impugnado ciertos votos o ciertos actos. No lo llevó. Si no lo lleva, aunque lo ratifique, el tribunal no puede entrar a abrir las actas porque no sabe cuáles son las actas que impugnó. ¿Me explico? Ahí están todos los votos impugnados. El partido que quiere ratificar tiene que presentar cuáles fueron los votos que impugnó con la copia de la impugnación que le entregó el presidente de mesa en el momento que realizó su acto. O sea que hay varios errores de procedimiento que se cometieron y que ahora se pretende opacar la pureza del proceso diciendo que hubo error. Sí, hay un error. Pensemos, obviamente todos los errores son involuntarios porque si no, no fueran errores, pero el haber convocado con antelación sin haber tenido la papelería es un error que la Junta pues debe reconocer y que no se debe hacer porque no tenían toda la papelería. Pero el error grave que cometió el partido, creo, al no llevar las constancias de sus
de sus votos impugnados, pues la ley tiene un procedimiento claro. El partido que impugne deberá presentar las boletas impugnadas para que se proceda a revisarlo. Entonces no había que trasladarle a los revisores como voto ratificada, impugnación ratificada, que una vez ratificada se traslada a los revisores. Eso no sucedió. Entonces sí. Sí, perdón. Sí, licenciada Anaeli López, ¿y qué opinión le merece lo que pasó y que explicó el presidente de la Junta del Distrito Central en cuanto a este sistema paralelo de conteo de votos que pues decía en la conferencia de prensa que al notar cierta lentitud y que no estaba funcionando como esperaban, en ese momento, en la noche del domingo, decidieron cancelar el contrato? Esto de alguna manera había sido anticipado por representantes de partidos políticos días atrás y justamente fue lo que sucedió el domingo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que para algo tan serio como es el proceso electoral, y la prisa que la ciudadanía tiene de saber los resultados y lo acostumbrados que estábamos a recibir los resultados más rápido, de manera más eficiente y de manera más eficiente, creo que es bien importante entender que no hubo los ensayos necesarios, las pruebas necesarias, y que, bueno, no importa ahora si terminaron o no, el problema es qué pasó, y eso que nos sirva de experiencia para nunca tomar a un nuevo equipo, una nueva tecnología, un nuevo equipo para estrenarlo en un proceso electoral. Eso se tiene que probar y se tuvo que haber probado por más tiempo y no en el momento cumbre, dar por terminado el contrato o no aceptarlo o terminarlo, lo que sea. No, aquí el objetivo era entregar los resultados. Que fue lento, llegaron las 11 de la noche, miren cuánto se atrasó la primera conferencia por no tener datos, y no se tenían datos básicamente por esa lentitud que realmente fue ofensiva, pues porque no se lograba nada. Creo que es importante tomar en cuenta que se debe ensayar lo suficiente el equipo técnico que se va a utilizar y contratar también digitadores competentes, que también hubo un poquito de que los digitadores no eran lo suficientemente ágiles. Ahora bien, desde su experiencia, licenciada Anaeli López, ¿qué es lo que procede en este contexto en donde los partidos políticos han presentado impugnaciones, han anunciado la presentación de otra serie de recursos y también pues, se manifiesta incertidumbre entre la población? ¿Qué es lo que tendría que proceder en este momento? La población debe tener claro que en términos generales el proceso electoral se llevó de forma clara, de forma pacífica. Claro, los municipios que son conflicto todo el tiempo. Y tenemos también que ver que aquellos municipios donde hay reelección o el nepotismo es exagerado y siguen siendo las mismas familias los que gobiernan, hay conflicto. Pero dejando eso al lado, esos pocos municipios que dan problema y que siempre lo dan, debemos tomar en cuenta que el proceso fue bueno. Segundo, no hay en la legislación electoral ni en la Constitución la posibilidad de revisar todas las actas porque sí. Es decir, hay un procedimiento, el que les explicaba hace un momento. Si usted quiere que yo le revise sus votos, impúgnelos en la mesa y lo ratifica en la audiencia de revisión. Ese es el proceso legal. Si pretenden que se revise todo, no hay posibilidad legal porque no hay fundamento para alterar el proceso electoral, habiéndose llevado de forma tan pura, de alterarlo por un capricho, por un quiero. No se trata de eso. O lo dice la ley o no se puede hacer. No se puede revisar toda la papelería y menos en todo el país porque sí. Eso no existe. Esta es una petición no susceptible de ser satisfecha. Licenciada, le voy a pedir por favor que se quede un momento más con nosotros. Yo tengo una pregunta más para usted. Antes quiero escuchar a nuestros analistas invitados para que nos digan qué opinión les merece los puntos que usted ha puesto sobre la mesa en este momento. Iniciamos con Paul Boteo. Bueno, yo creo que
La exmagistrada nos está explicando muy bien cuál es el proceso y qué es lo que dice la ley. Claro, aquí hay una cuestión de percepción, ¿verdad? Y como indicaba, cuando los votos la diferencia es tan pequeña, pues va a quedar muy probablemente una duda de qué es lo que realmente sucedió. Sin embargo, hay tiempos, como nos los explicaba, y hay una forma de hacerlo. Nos tenemos que acoger a lo que diga la ley, porque si no, pues entonces esto se va a volver un caos y simplemente cada quien va a hacer lo que quiera. Entonces creo que tenemos que confiar en que el proceso tuvo una dinámica, una transparencia, hubo mucha gente involucrada y tenemos que acogernos a los tiempos y a los procedimientos de la ley. Creo que es lo único que nos queda en pro de defender un proceso pues, que es vital para nuestra democracia y que no podemos de alguna forma mancharlo y pretender que fue un fraude generalizado o sistemático, como algunos están tratando de hacerlo ver. ¿Habría algunos partidos que están aprovechando esta situación para dirigir esta incertidumbre? Yo creo que sí. Al final, este proceso electoral trajo sorpresas. Fue un shock, creo yo, político, un sismo político. Y muchos partidos políticos que en sus cálculos de alguna forma proyectaban mejores resultados, el hecho de que las elecciones o que el votante haya dado un mensaje tan contundente en ciertos aspectos, pues los hace estar insatisfechos y quieren de alguna forma en estas dudas que puedan existir, aprovechar y generar un ambiente de caos para de alguna forma ver si pueden obtener mejores réditos o mejores resultados de lo que actualmente obtuvieron en el pasado domingo. Pero creo que aquí es donde tenemos que tener la madurez política para de alguna forma aceptar los resultados que se dieron y validar un proceso que nos ha llevado 30 años y establecerlo en el país, y que este domingo, con todo y los cuestionamientos que en su momento se le hizo al Tribunal Supremo Electoral, creo que fue un proceso exitoso. Antes de darle la palabra a Pedro Cruz, tengo que hacer una pausa, pero ya volvemos con los comentarios. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando de los últimos acontecimientos relacionados con la elección del domingo y la serie de recursos que se han presentado en las últimas horas relacionados con el conteo de votos. Y está con nosotros en el estudio Paul Boteo, él es analista político, también Pedro Cruz, de Primero Guatemala, y Anaeli López, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Pedro Cruz, había comentarios relacionados con las observaciones que hizo la ex magistrada Anaeli López. Sí, por supuesto. Cuando estaba comentando Anaeli, se me vino a la mente, dentro de la serie de comunicados que sacó el Foro Guatemala, me recordé cuando se estaban integrando las juntas electorales, y es que más del 80% de las juntas, tanto la distrital como las departamentales, se cambiaron. Y el Foro Guatemala en su momento sugirió que no era necesaria esa cambiadera de juntas solo porque sí. Y eso que sucedió refleja los errores técnicos que bien mencionaba la exmagistrada, porque pues también se necesita experiencia para que este proceso electoral pueda funcionar, y pequeños errores, por muy pequeños que parezcan, de repente se pueden hacer tan grandes como lo que estamos viendo en estos momentos, como por ejemplo la convocatoria para revisión de actas impugnadas. Y recién la magistrada lo está expresando, que no se puede hacer una convocatoria con tanto tiempo de antelación, cuando recién a las 4 o 5 de la mañana estaban terminando de recibir las actas y ya a las 11 era la reunión. Entonces ahí va un pequeño ejemplo, pero sucedieron varios. Y esto pues que quede de lección como país, de que no por querer cambiar todo, pues automáticamente todo va a funcionar mejor, porque no es así. Y lo mismo sucedió con el sistema. Un sistema nuevo que necesitaba pruebas, y que bien dijo la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, el sistema va a servir de apoyo. Y fue clara cuando lo mencionó, va a servir de apoyo para el proceso. Entonces, pues todos estos errores que se llevaron a cabo, pues esperaríamos que ya en una segunda vuelta electoral, en donde ya la voluntad popular, la voz del pueblo que se reflejó en las elecciones, nos guste o no nos guste,
pues ya los resultados están y ahora hay que avanzar. El proceso democrático tiene que avanzar, la voz del pueblo se hizo escuchar y bueno, lo vuelvo a repetir, las juntas receptoras de voto funcionaron. Licenciada Anaeli López, en esta misma conferencia, la que mencionábamos, que se realizó esta noche por parte de los integrantes de la Junta Electoral del Distrito Central, se explicó que hasta el momento no se podía adjudicar los cargos y de alguna manera esperan entonces las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál tiene que ser el papel, en este caso, del TSE sobre la serie de recursos que se han presentado? Bueno, como les explicaba, los recursos, algunos que se presentaron en la misma audiencia de revisión, el tribunal hace el informe circunstanciado y lo envía al Tribunal Supremo Electoral. El tribunal, como obligación de resolver, que constitucionalmente tienen todas las instituciones del Estado, debe resolver cada uno y notificarlos. Y hasta que estén notificados y firmes, hasta ese momento, el tribunal puede declarar terminado el proceso o válido el proceso. Quedando pendientes, obviamente, aquellas elecciones que se van a repetir el día de la segunda convocatoria, por ejemplo, San José del Golfo, que se suspendió la elección, ¿verdad? Pero es otro tema, se suspendió la elección. Lo que sí, insisto, las juntas hicieron bien su trabajo. Las juntas electorales, los coordinadores, toda la gente que estuvo en los centros de votación recibiendo, contando y trasladando la papelería para el Tikal Futura, pues lo hizo de la mejor manera, lo hicieron lo mejor que pudieron. Que en los momentos difíciles que hubo, donde la gente se involucró y empezaron a alterar las actas, pues hemos visto, tampoco sabemos si es cierto o no, pero una niña que es presidenta de mesa, teóricamente, dice que eso no sirve y que ese voto es nulo, pero que mejor no sea nulo, que sea de la UNE. Eso es una tontería, no sabemos si eso es cierto o es mentira, sabemos que no se podría dar estando todos los fiscales presentes, sería absurdo creerlo. Sin embargo, hay un video que está circulando. Eso yo lo dejaría a no importa, no lo tomemos en cuenta. La gran mayoría, y si no todas, yo me atrevería a decir que todas las juntas actuaron con perfecto apego a la ley y en pleno ejercicio de su servicio cívico, lo cual se les agradece porque sabemos que fue duro, máxime cuando se empezó el conteo y empezó ese momento de lentitud terrible que no daba precisamente los datos que se querían, los de la ciudad capital. Pero bueno, en todo caso, yo lo que recomiendo es que nos olvidemos totalmente de revisar voto por voto, porque si por complacencia a una presión popular que no tiene razón de ser, decidimos revisarlo todo, entonces por complacencia vamos a ir obviando la ley y seguir no apegándonos al sistema de derecho. La ley es la ley. Lo que tenemos en este momento es lo que tenemos. La audiencia de revisión se llevó a cabo, el partido presentó su nulidad. Si el tribunal la resuelve, será el tribunal el responsable. Lo que hizo la Junta fue trasladarlo. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es apegarnos a la ley y no pretender descalificar el proceso en todo el país por tal vez algunas actas que pueden estar alteradas, pero que no necesariamente les va a dar el triunfo, porque no son muchos de los partidos que están peleando lo que necesitan. Pero no ¿y cómo son se le da 50. la certeza, esa certeza al votante cuando hablamos incluso de márgenes que podrían ser muy pequeños, como en un inicio se dijo del caso de la ciudad de Guatemala? Porque hay diferentes datos que han estado circulando, hasta el momento no hay un dato oficial. Correcto, pero sí tenemos la certeza jurídica de si el tribunal ve que efectivamente se cometió una violación al derecho del partido Creo, revisarán las del partido Creo y por circunstancias específicas. Recuerden que esas cajas fueron alteradas, muchas cajas fueron alteradas
en los mismos centros de votación. El caso de Chinautla, ustedes veían volar las boletas. Eso era terrible. Lo vimos en televisión, lo vimos todos. Entonces, en lugares donde ese tipo de cosas se dio y no llegaron las actas completas el día de la audiencia por razones externas, eso tendrá que probarse, y una vez se pruebe, el tribunal tomar la decisión que considere más conveniente. Es posible que ellos accedan a que se revisen las actas. Licenciada Anaely López, ya para terminar, en términos prácticos, ¿cuánto tiempo podría tomar dilucidar todo esto? La ley dice que en 5 días, a más tardar, dice en el mismo plazo, pero si yo puedo plantear la nulidad en los 3 días siguientes, quiere decir que en esos mismos 3 días siguientes me debiera resolver el tribunal. Entonces hablamos de 6, ¿verdad? Pero debe resolver dentro de los 3 días siguientes, y esperamos que lo resuelva, ¿verdad? O sea, tendría sí que ser esta semana. Correcto, para que la tortura y la impaciencia y la incomodidad termine, ¿verdad? Porque mientras no tengamos la certeza de cómo quedó al final, sí hay una zozobra en el país de qué tanto se va a respetar los resultados de esta elección, con todos los esfuerzos que se hizo porque saliera lo mejor posible. Licenciada Anaely López, muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros en Decisión Libre 2023. Buenas noches, para servirles. Bien, era la ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Anaely López, y bueno, ella ya dejó claro cuál es su opinión sobre lo que procede, lo que estamos viendo en los últimos días con la presentación de esta serie de recursos. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos con las conclusiones que darán nuestros analistas invitados esta noche. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y bueno, ya en las conclusiones le pedimos a nuestros analistas entonces que nos den sus previsiones para lo que queda de esta segunda vuelta electoral, que en esta primera semana pues ha iniciado un poco con movimientos y dudas alrededor de esta serie de recursos presentados. Entonces, Paul Boteo, ¿cuál sería la conclusión principal y la recomendación? Lo primero es, no entremos en pánico, no creamos o no pongamos en duda todo el proceso electoral. Yo creo que ese es un mensaje clave. En los próximos días vamos a ver en redes sociales, vamos a ver grupos que van a querer hacernos creer que hubo un fraude electoral, de que todos los errores que hemos estado viendo es una cuestión sistemática y que ocurrió a lo largo y ancho del país. Y creo que tenemos que tener la certeza que el proceso, como lo establecieron en la Constitución los constituyentes, fue un proceso bastante bueno, en donde están involucrados muchos guatemaltecos, ciudadanos comunes y corrientes, que pudieron haber cometido errores en algunos casos, pero que eso no significa que se está invalidando todo el proceso. Lo segundo es que sí se tienen que atender aquellas dudas específicas, focalizadas que puedan existir en ciertos municipios y poderle dar la certeza a los votantes de que el proceso se realizó con la transparencia necesaria. Creo, voy a insistir, ya lo he dicho varias veces, pero con resultados tan ajustados en Ciudad de Guatemala, creo que sí vale la pena que se pueda hacer un ejercicio en donde la ciudadanía pueda decir, bueno, se revisaron las actas y todas las sumas y restas pues fueron correctas, porque al final hay que decirlo, es tan mínimo la diferencia que pudo haber sido resultado de un error humano, ni siquiera de algo sistemático o de algo, digamos, intencional que se pudo haber dado. Y lo tercero es que sí tenemos que darle, pasar la página a esta primera vuelta y también comenzar a proyectar esa segunda vuelta electoral, concentrarnos en cuáles son las propuestas que puedan tener las dos opciones que están en contienda en este momento y que se respete ese proceso que se dio el 25 de junio y que en este caso el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes pues garanticen que quienes ya están en segunda vuelta, están en segunda vuelta. ¿Qué dice Pedro Cruz? Bueno, quisiera aprovechar a invitar a la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos a que hagan un ejercicio, y es que en redes sociales están circulando muchas actas y muchos errores que se vieron reflejados el día de las elecciones pues en el papel. Hoy
hice un ejercicio precisamente en la tarde de un acta que me había llegado vía WhatsApp y que se miraba prácticamente un relajo. Si uno ingresa a la página trep.gt, puede meter el número de acta y por supuesto que le va a salir escaneada en el sistema. Y abajito, en el lado inferior derecho, esa acta decía acta ilegible. O sea, desde el mismo sistema dice el acta no fue legible, por lo tanto, pues no se puede contar lo que no se ve. ¿Me entienden? Otra cosa, importante poner atención y lucecitas. Los fiscales de los partidos políticos hace unas semanas dijeron, es importante que se digitalice el acta 4 de color blanco. ¿Por qué? Porque el papel carbón, pues a veces se ponen a escribir encima de ella y entonces eso es lo que genera también muchas dudas y confusión a la hora del conteo. Entonces sería bueno e interesante escuchar la recomendación de que se debe de digitalizar el acta 4 de color blanco. Creo que eso ayudaría bastante para disminuir las dudas y sobre todo podríamos poner en práctica el ejercicio para la segunda vuelta electoral. Y tercero, yo creo que muy importante, hay que conservar la calma, confiar en el proceso, confiar en los ciudadanos que le donan su tiempo al país, porque muchísimos ciudadanos fueron voluntarios este fin de semana y yo creo que, como bien lo estaba diciendo Paul, ya hay que darle la vuelta a la página y enfocarnos en una segunda vuelta electoral que nos permita escuchar las propuestas, pero también que permita al Tribunal Supremo Electoral y a las distintas juntas, tanto departamentales como municipales, corregir errores y ver la forma en la que se fortalece el proceso. Pero Pedro, una de las cosas que se cuestionó al inicio de este proceso es que los integrantes de las juntas eran nuevos, que no recibieron la suficiente capacitación. Entonces, ¿esto cómo contribuye a lo que se está solicitando en este momento a la audiencia, a la ciudadanía? Pues repito, como lo estaba mencionando antes, fue un gran error esa cambiadera de juntas. Yo creo que si se va a volver a cambiar en algún momento para el siguiente proceso electoral, no para la segunda vuelta, hay que capacitarlos con todos los errores que estamos viendo en estos momentos, desde los aspectos técnicos hasta los aspectos políticos y los riesgos de salir hablando 4 o 5 días después de cómo comenzó los problemas. Yo creo que es importante la capacitación a los miembros de las juntas en el momento en el que toman posesión. Así como se capacitan a las juntas receptoras de votos, también hay que capacitar a las juntas departamentales y juntas municipales. Ahora, antes de irnos, quisiera preguntarles, ¿cómo impacta esto en la segunda vuelta electoral? Es decir, ¿solo se le pide a las personas que sigan adelante borrón y cuenta nueva? Yo creo que eso es muy difícil. O sea, ¿cómo generar esa confianza y esa certeza al votante de que esto no se va a repetir en el día de la elección en la segunda vuelta? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar cartas en el asunto. De hecho, las juntas receptoras de votos y las juntas municipales y departamentales de alguna forma ya tuvieron una experiencia en esta primera vuelta. El Tribunal Supremo Electoral debe continuar la capacitación en estos meses y días en los cuales van a tener suficiente tiempo, creo yo, para examinar cuáles fueron los errores que se cometieron en esta primera vuelta y solventarlos para esta segunda vuelta, y que el ciudadano pueda tener la certeza de que pues no se van a cometer esos mismos errores. Todo es perfectible, aquí hay seres humanos involucrados y por supuesto que se pueden cometer errores, pero eso no significa, y lo voy a insistir, eso no significa que son errores sistemáticos, intencionados y que se invaliden los resultados de las elecciones que tuvimos. Eso creo que es un mensaje que nos tiene que quedar muy claro a todos. Pedro Cruz. Importante, importantísimo, ser humildes y saber escuchar. Hay muchos expertos que ya han pasado por procesos de juntas y que tienen muchos conocimientos. Los miembros actuales de las juntas no son sabelotodos y tienen que comprender que cometieron errores, pero también hay que escuchar a la gente que sabe, a los expertos que, como les estaba mencionando, ya han pasado por estos procesos, ya han pasado por algunos errores que se pueden ir mejorando, y de cara a una segunda vuelta electoral, yo creo que en la medida en la que los ciudadanos guatemaltecos
honorables que se quieran acercar a fortalecer el proceso, que quieran aportar ideas sobre los errores que se cometieron, hay que escucharlos, hay que voltear a ver y hay que saber escuchar. Bien, pues yo quiero agradecerles por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023 y bueno, quedamos a la expectativa de lo que va a pasar en las próximas horas. Por cierto, los partidos políticos siguen anunciando la presentación de recursos, entonces será de esperar cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo Electoral en este caso. Así que a Paul Boteo y también a Pedro Cruz, muchas gracias por sus comentarios. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.